Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes exponiendo y presentando estas verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Verdades que tanta falta hacen, que hay una gran necesidad en el cuerpo de Cristo, en el seno de la iglesia, de que se enseñen estas verdades. Es lamentable decirlo, pero la mayoría de los mensajes que se están dando en nuestras congregaciones es un sincretismo, que es una mezcla de falsas doctrinas, mensajes llenos de ofertas, que te declaro, que te decreto, que te profetizo, mensajes de ofertas, llenos de mensajes sensacionalistas. Se está cayendo en el teatro, en el show, en el amarillismo, en el espectáculo. Basura, basura. Y alguien dio una estadística, ¿no? Y cuando la leí, dije, wow, no cree usted que me cayó muy bien la noticia. Muy mal, como maestro. Que el 85%, oído, 85% de nuestros líderes en nuestras congregaciones, de los que están ahora al frente, no están capacitados desde el punto de vista teológico, bíblico, escritural, de forma exegética, para ejercer un pastorado, un bosco que tiene que ver con la enseñanza y con la formación del carácter de los feligreses de la iglesia. No están preparados. Eso es triste. Mire, la verdad es que es lamentable. Por eso hay mucha gente que me han llamado, me han escrito. Maestro, después de escucharlo, no es que yo sea la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, el tapón del océano y el ombligo del mundo. No. Solo estoy haciendo el trabajo. Pero hay mucha gente que me ha dicho, maestro, después de escuchar esas verdades del reino, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta, no hallamos dónde congregarnos. Otros han hecho críticas que asumo y estoy muy seguro que los que hacen las críticas es porque no conocen el texto sagrado. Y en sus críticas tú puedes ver la ignorancia, la falta de conocimiento, el analfabetismo en la que esa gente está sumergida. Pero bueno, ahí los tenemos. No los bloqueamos, no es la idea. Que sigan haciendo sus comentarios negativos, despectivos, peyorativos. Ellos le darán cuenta a Dios por lo que están haciendo. Solo nosotros, en el caso del maestro Briceño, oro, intercedo, sigo trabajando, sigo estudiando y no me detengo. Como dice el apóstol Pablo, puedo estar preso, pero la palabra del Eterno, la palabra del gran yo soy, del Teantropos, el Dios hombre, y la palabra del Espíritu Santo no la detiene nadie. La verdad la crucificaron y les resucitó al tercer día. Esto no lo detiene nadie. La tierra será llena del conocimiento del Eterno. Esa profecía se va a cumplir así como está escrita. Desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, la palabra está pasando frontera. El Eterno está haciendo un trabajo. Estamos tratando tópicos de un tema que tiene que ver con conflicto entre dos reinos.
el cual he titulado Conociendo a nuestro enemigo. Este es nuestro estudio número 6. Hoy vamos a tocar el tópico en relación a las limitaciones que tiene Satanás en conociendo a nuestro enemigo. Es que Satanás negativamente no tiene autoridad sobre la iglesia. No la tiene. Le voy a explicar a usted ahora, después que lea este desarrollo, la introducción que voy a dar, le voy a explicar a usted la gran diferencia que hay entre lo que es el poder y la autoridad, para que usted tenga una iluminación de las verdades del reino que están escritas en el texto sagrado. Sabemos que Jesús, en el ejercicio de su ministerio, en el tiempo que tuvo en la tierra, en los 3 años de ministerios, 3 años y medio, Jesús predicó el evangelio del reino, las buenas nuevas. Aunque no estaba en la dispensación de la gracia, Jesús manifestó la gracia de Dios. Y en la manifestación de la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo que estaba en él hizo un trabajo que es el trabajo que el Espíritu Santo quiere continuar. Y cuando digo debe es porque tiene que ver con nuestra disposición, continuar haciendo en la iglesia, que es destruyendo y deshaciendo las obras del diablo. Usted busca ese Hechos 10:38, dice cómo Dios, hablando de Dios Padre, ungió, hablando del Dios, a Jesús de Nazaret, hablando del Dios Hijo, con el Espíritu Santo, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús antes de morir, antes de morir, en las verdades que le presentó a sus discípulos, en una ocasión les dijo: cuando yo muera, resucite y me vaya y venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Y allí no está hablando de mayores en cantidad solamente, sino en calidad. O sea, en nosotros somos llamados para que el Espíritu Santo ejecute y opere y haga en nosotros milagros que ni siquiera en la vida de Jesús se dieron. Oiga esto. ¿Le quitaría eso la gloria a Jesús? No, porque es que los milagros se van a dar mediante el poder o mediante el nombre de Jesús, entendiendo lo que es nombre. Mediante la posición, la posesión, la autoridad, la majestad, la excelencia, el señorío que se le dio a Jesús, el cual está sentado a la diestra del Padre, y que dichas propiedades se nos fueron transferidas a nosotros por pacto de sangre. Pero Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Cuando Jesús muere y vence la muerte, porque lo primero que Jesús venció fue la muerte, no al diablo. Jesús no podía vencer al diablo si no vence la muerte. Venció la muerte. Al vencer la muerte, vence el Hades. Al vencer el Hades, vence a los principados, entre ellos a Satanás. Y cuando Jesús vence a Satanás, que lo desarma, ya hablamos de eso, le quita el botín, ya hablamos de eso. Una de las cosas que Jesús le quita a Satanás es la autoridad, la autoridad que Adán le entregó en el huerto del Edén. Una
Adán le entregó a Satanás una delegación de derechos. Y aquí esto es lo que quiero que usted entienda. Jesús, cuando resucita de los muertos, le quita al diablo la autoridad, no el poder. Aquí estamos, aquí estamos. Le quita al diablo la autoridad, no el poder. Satanás sigue teniendo un poder, que es el término vía del griego, que es devorador, violento, mata, hurta, destruye, despedaza, acaba. Ese es el poder que Satanás tiene. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, le quita al diablo la autoridad, no el poder. Satanás sigue teniendo poder, lo que no tiene es autoridad. Estas son verdades de reino, que cuando usted las escucha, las ingiere, las digiere, forma un carácter. Usted se persuade en el espíritu de estas verdades de reino. Nadie se las quita. No hay circunstancias que que lo lleven a negarlas, ni ofertas que Satanás le presenten la tentación que lo lleven a usted a abandonar estas verdades. Estas verdades se mantienen en usted y usted cambia su forma de pensar. Se produce en usted un quebrantamiento, una humillación, una sumisión, una sujeción, llevándolo a entregar una voluntad para entrar en una obediencia. Y usted camina en este principio, de esta información que le estoy dando. Esta información, se lo digo con propiedad porque a mí me ha resultado, puede preservar tu vida. Señores, el ignorar los principios del reino y seguir caminando a desdén, llevando una vida no persuadida en las verdades del reino, participando de las tinieblas, siendo un espía del diablo dentro de la iglesia, participando del mundo y no siendo un embajador de Cristo en la iglesia para el mundo. Usted no tiene sentido de traslado, usted no entiende que fue trasladado de las tinieblas a la luz que usted hace en las tinieblas. Usted no tiene sentido de conveniencia, usted no sabe elegir entre lo que le conviene y lo que no le conviene. En cualquier momento de su vida usted puede perder la vida, perder el propósito de Dios en su vida, que es su vida misma. Usted puede llegar a ser desechado por Dios para su propósito eterno, no para la vida eterna. Eso está allí, la justicia y la vida y la regeneración están en ti, eres hijo de Dios. Hagas lo que hagas, sigue siendo hijo de Dios. Puedes perder tu familia, tu hogar, tus finanzas, tu salud. Porque estas son verdades que cuando las tomas en cuenta te preservan integralmente. Señores, este mensaje que estoy dando no es más de lo mismo. Esto no se enseña en nuestras congregaciones. Muy poco, y si se hace, muy poco lo hace, porque es que no se conocen. Escuchen. El término autoridad es la palabra exousia o exousia del griego, que tiene que ver con una delegación de derechos. Ese es el concepto principal de la autoridad, una delegación de derechos. Una vez que Dios, en mi caso, me constituyó maestro, me dio el conocimiento del texto sagrado a través del estudio de la palabra, el Espíritu Santo se encargó
y se ha encargado y se seguirá encargando de darme la iluminación de lo que está escrito en revelación. Y aunado a eso, pues Él me ha delegado autoridad, derecho, propiedad. Me ha comisionado para esta ardua tarea que es exponer el texto sagrado, las verdades del Rey. Yo me pregunto, ¿y con qué autoridad tú te llamas maestro? Con la autoridad que me dio el que me constituyó maestro. Mire, y esa autoridad que Él me ha dado, conociendo el sistema, todo lo que tiene que ver con autoridad, porque aquí tenemos otro problema, debemos conocer todo lo que tiene que ver con autoridad. Yo escribí un libro y está la orden, se llama Principios de Autoridad. Yo escribí un libro y está la orden, el que lo necesite, pues escríbame a mi número y pídalo y lo hacemos llegar. Conociendo el sistema de lo que es autoridad, de cabeza a pies, sin destajo, en una hilación del pensamiento, el sistema completo de lo que es autoridad, ajustándose a ese sistema, caminando los principios del reino que están dentro del sistema de la autoridad. Yo ejerzo autoridad y a través del ejercicio de esa autoridad desato el poder del Espíritu Santo que está en mí. Porque si una cosa es tener poder y otra cosa es tener autoridad. Yo puedo tener poder, pero si no tengo autoridad no puedo desatar el poder. En mí está el poder del Espíritu Santo, que es el término dunamos, donde se deriva el término dinamita. Pero dentro del poder del Espíritu Santo hay tres poderes, que es el karatos, el iskos y la energen. Son tres términos diferentes, con características diferentes, con valores diferentes. Tres poderes que están dentro del dunamos, que el dunamos es el Espíritu Santo y que se van a ejecutar de acuerdo a la necesidad. Y eso lo habla Pablo en los Efesios. Cuando le escribe la carta a los Efesios, Pablo le habla del dunamos, de la dinamita, pero también habla del kratos, habla del iskos y habla de la energía. Eso lo puedo explicar en otro estudio. Ahora no tengo tiempo. Lo que quiero decirle a usted es que si yo no tengo autoridad, de nada me sirve el poder. Porque el poder que recibí se desata por la autoridad. El poder que tengo se desata por la autoridad que recibí. El poder que recibí, voy a corregir, el poder que recibí se desata por la autoridad que se me fue dada, que se me fue entregada. Por eso Jesús, cuando constituye a Pedro y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y tú eres Petro, la palabra es Petra, roca pequeña, y tú eres Petra, lo constituye, tú eres constitución, y a ti te entrego las llaves del reino eterno. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Óigame, las puertas. A mí me llama una atención allí que Jesús habla de llaves y me habla de puertas. Ahí está. Me habla de puertas y me habla de llaves. Le entrega las llaves a Pedro y entonces después habla de unas puertas que tienen que ver con las tinieblas, que representan al diablo, que representan a la oposición, que representa la tentación, que representa el ataque, que representa cualquier flagelo que venga de parte de Satanás. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te puede cerrar las puertas que quiera, tú tienes las llaves para abrirlas. A ti te entrego las llaves del reino y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen las llaves para abrir las puertas. Satanás te puede cerrar las puertas que él quiera, tú tienes las llaves para abrirlas. Si él invade tu cuerpo con una enfermedad, tú tienes las llaves. Tú tienes las llaves y la autoridad para confesar la palabra en fe. No estamos hablando de positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana. Estamos hablando de un confesar persuadidos en la verdad del reino. Te invade una enfermedad sobre tu cuerpo, utiliza la fe en la palabra, esa autoridad que te ha dado el Señor, que son las llaves,
Tú tienes autoridad para confesar la palabra en fe y decirle a las enfermedades y a las tinieblas que por las heridas de Cristo tú fuiste sanado. Cuando hablamos de herida, estamos hablando de Via Crucis, estamos hablando de Getsemaní hasta la cruz, hasta la resurrección, hasta la muerte y resurrección. Por todas esas heridas, ese dolor, ese flagelo, por todo el precio, por todo lo que Dios invirtió en su Hijo, el dolor por lo cual lo pasó, que no es en vano. Yo te digo, tinieblas, Satanás, y voy a usar las llaves en la autoridad en la fe, en la palabra. Y te digo que por la herida de Cristo yo fui sanado. Y te garantizo, oído, te garantizo que la enfermedad se va porque se va. Porque la enfermedad que viene a tu cuerpo no es tuya, no te pertenece, te está invadiendo un terreno que no es de él. Cristo se llevó nuestras enfermedades, no dice una, dice todas nuestras enfermedades. ¿Cuántas? Todas. Y se las llevó todas, no te queda una para ti. ¿Qué es lo que usted quiere enseñar, maestro? Que de nada me sirve el poder, el espíritu que está en mí, que está sin medidas, el espíritu eterno, el que creó el universo, el que creó los mares, los grandes océanos, los archipiélagos, los bosques, los montes, los collados, las constelaciones de estrellas, la luna, el sol, los monstruos marinos, los peces, las aves, los reptiles, los cuadrúpedos y todos los animales, el que creó todo, oído, mora en nosotros. Tenemos que persuadirnos de esa verdad. Mora en nosotros, está en nosotros. El Espíritu Santo está a nuestro favor, aleluya, a nuestro favor. Él solo está esperando que usted ejecute esa autoridad que el gran yo soy nos ha entregado, que el Teantropos, el Dios hombre nos ha entregado, en fe en una palabra para que el poder se desate. Eso es lo que está esperando Él. Pero lo principal de todo que espera el Espíritu es que te consagres a Él, que vivas una vida de santidad, meditando los pensamientos del gran yo soy del Eterno. Se me viene un texto y sé que es el Espíritu el que lo coloca. Así trabaja Él. Que la tierra gime, anhela, está en espera. Póngale todos los sinónimos que usted quiera. La manifestación de los hijos de Dios. Propiamente la manifestación del poder de Dios en sus hijos. Eso está, la tierra está esperando eso. ¿Qué tenemos acá? Un diablo con poder, pero no tiene autoridad. No tiene autoridad. ¿Cómo desata el poder? No puede, a menos que tú o yo le deleguemos autoridad, dejándolo entrar en nuestro terreno o metiéndonos en su terreno. Mire, en las Escrituras hay casos donde Satanás pidió la vida de ciertos personajes, porque sé que me van a salir con esto, para destruirlos, para zarandearlos. Tal es el caso de Job. Búsquese Job, capítulo 1, verso 12. Póngamelo en la Biblia, maestro. Ahí está, Job, capítulo 1, verso 12. El caso de Pedro y los discípulos, porque eso es falso que Satanás pidió a Pedro, no los pidió a todos.
Jesús dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Se lo digo a Pedro, pero estaban todos los discípulos presentes. Y dice Satanás os, no dice te ha, no, os ha pedido para zarandearlos. Búsquelo, Lucas capítulo 22, verso 31. Sin embargo, preste atención a esta verdad del reino. Preste atención, porque por no tener información de la verdad del reino, le estamos dando un lugar a Satanás que no le corresponde y no estamos nosotros en el terreno que nos corresponde. Preste atención. Debemos tomar en cuenta que ellos estaban en otra dispensación diferente a la nuestra. Job estaba en la dispensación de los patriarcas. Pedro y los discípulos estaban en la dispensación de la ley. Porque quiero que usted escuche esta verdad del reino. Oído. Todo lo que está escrito en los 4 evangelios fueron hechos que por ende se dieron y acontecieron en la dispensación de la ley. Jesús no caminó en la dispensación de la gracia. Jesús caminó en la dispensación de la ley. Que Jesús manifestó la gracia de Dios es otra cosa. Ahora, ¿en qué momento se escribió eso? En la dispensación de la gracia, 40 años después que Jesús muere y parte, entonces se escribe esto. O sea que esto fue escrito en la dispensación de la gracia, pero sus hechos, sus acontecimientos, lo que se registró, se dieron en la dispensación de la ley, no en la gracia. Por eso es que el Nuevo Testamento comienza de Hechos en adelante, no de Mateo. Hechos en adelante, no de Mateo. Como registro, estamos hablando como registro. Entonces, estos personajes estaban en una dispensación. Ellos estaban al otro lado de la cruz, antes de la cruz. Nosotros estamos después de la cruz. Esto a usted no se le puede olvidar. Entonces, es imposible, no se da, Dios no lo va a hacer. De paso, Satanás no tiene que ir a la presencia de Dios a pedirte para zarandearte. Satanás te zarandea si tú te dejas zarandear. ¿Usted me está oyendo? Si tú te dejas zarandear, si yo me dejo zarandear. Porque la autoridad que tú tienes y que yo tengo, los discípulos no la tenían. Ellos no tenían al Espíritu Santo. La autoridad que los discípulos ejercían cuando iban a la gran comisión era la que Jesús les delegaba en el momento. Momentáneamente les daba autoridad y les entregaba autoridad. Pero en el caso nuestro, no, ya la autoridad es nuestra, nos pertenece, es parte de nuestra vida, es parte de la justicia, es parte de la vida eterna, es parte de nuestra regeneración, es parte de nuestra relación con Dios, somos sus hijos. Nos entregaron la autoridad. Oído. Es imposible que Satanás pida a uno de nosotros para zarandearnos en la posición en que estamos. ¡Wow! Toda la autoridad que Adán le entregó al diablo, Cristo se la quitó y nos las dio a nosotros. Váyase a Mateo, capítulo 28, verso 18 al 19. Y está en la Biblia, váyase. Nosotros tenemos y representamos la autoridad de Dios. O sea que el diablo nos zarandee depende de nosotros. Si le delegamos autoridad, aquí está. Porque Satanás sigue teniendo poder, lo que no tiene es autoridad. Cristo le quita la autoridad, no el poder. ¿Qué está esperando Satanás? Que tú le delegues autoridad para desatar su poder.
Por eso es que cuando tú le delegas a Satanás autoridad, él puede desatar el poder sobre ti. Oído que esto no va a sonar bien, reprendo al diablo, como usted va a decir, esto si Dios todo lo puede. Escuche bien. Si usted le delega a Satanás autoridad, Satanás puede desatar el poder sobre usted y Dios no puede hacer nada a su favor. Porque usted le está cediendo autoridad a Satanás y usted está prestando su cuerpo como armas en las manos de Satanás de injusticia para destruirlo a usted mismo. Por eso es que de la única forma que el gran yo soy, el teantropos, el Dios hombre, el Espíritu eterno que mora en ti, intervengan a tu favor o a mi favor, quebrantando principios de reino, principios universales, delegándole a Satanás autoridad. De la única forma que ellos intervengan es que haya alguien intercediendo por ti. Ahí está la fuerza y el poder de la intercesión. Por eso necesitamos intercesores en nuestras congregaciones. Porque en cualquier descuido Satanás puede llevarte por los cachos, si es que tiene cachos. ¿Usted está acá? Nosotros tenemos y representamos la autoridad de Dios. Que el diablo nos zarandee depende de nosotros si le delegamos autoridad. Satanás lo que necesita es que nosotros le deleguemos, le cedamos derechos para que se cumpla un principio en el mundo espiritual. Y de esta forma, legalmente y con propiedad, atentar en contra de nosotros. Por esta causa, Pablo dijo, oído, no deis lugar al diablo. Me gustó mucho esto. Wow. Pablo dijo, no deis lugar al diablo. Satanás te odia. Satanás me odia. Una de las causas por la cual él me odia, no es la única, pero te la voy a decir, una. De las causas por la cual él te odia es porque tú estás sentado en el lugar que él quiso estar. El texto sagrado dice que Dios nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo, con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad y con todo señorío. Eso que Cristo nos delegó. Ese lugar que Satanás quiso, que se esforzó, no pudo, nosotros solo lo obtuvimos por la fe. En aceptar el plan de salvación, fuimos regenerados porque se nos impartió justicia y vida. Pasamos a ser hijos de Dios, nuestra relación con Dios, que Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Y entre muchas cosas que nos entregó, además de la autoridad, de nuestro legado, de nuestra herencia, de nuestra posesión, nos sentó a su diestra, juntamente con su Hijo. Esa es una de las causas. Él te odia también porque si eres una persona comprometida con el reino de la luz y eres una persona seria con este asunto y estás apartado, consagrado para Dios y sabes lo serio del asunto, estás afectando las tinieblas, estás siendo un vaso útil en las manos de Dios. Él te odia. La segunda causa, te odia por eso. Por eso es que en el momento que tú te descuides, él te va a agarrar. En el momento que Satanás es paciente. Es paciente. Más adelante te lo voy a enseñar. Él es como el felino, tigre, el león, puma, el leopardo, que cuando ve la presa delante, él esconde sus garras y camina con las almohadillas de sus patas para no hacer bulla y la presa no se le vaya. Ahí va él. Él trabaja así. Él es paciente. Y él está allí esperando que te descuides.
Soy testigo de eso. Soy testigo de personas que entraron en el terreno de la inmoralidad sexual. Y fueron muchos los consejos que le di. ¿Por qué? Porque tengo, uno, el conocimiento bíblico y segundo, la experiencia, porque yo estuve en ese terreno, en el terreno de la inmoralidad sexual. Estuve allí. A mí no me hable de pornografía, no me hable de masturbación, no me hable de promiscuidad. A mí no me hable de eso. Yo estuve allí 6 años en ese terreno. Y estoy seguro que hubo gente que intercedieron por mí. Ancianas. Entre ellas la ya partida con el Señor, la hermana Joen Serpa. Joen Serpa. Allá en el barrio El Callao de la ciudad de Maracaibo, del estado Zulia del país de Venezuela. Joen Serpa, mucho intercedía por mí. Fue la que me condujo después de Dios a la reconciliación. Después de tener 6 años fuera de la iglesia, ella un día se consiguió conmigo y me invitó para una actividad. Y ese día, 24 años tenía cuando me reconcilié con el Señor hasta el día de hoy. Joen Serpa, no se me olvida nunca, esa hermosa mujer. Ella está con el Señor ya, en el seno de Abraham. Gracias por esa mujer. Y sé que muchos intercedieron por mí, entre ellos ella. Y por eso estoy acá. Las misericordias de Dios se activaron. Me condujo el Señor a su gracia. El Espíritu Santo me redarguyó, no me convenció de pecado, porque estaba convencido del estado de condenación, pero me redarguyó. Y volví, estoy acá. A Dios gracias que fui libre, porque mucha autoridad le delegué a Satanás. Mucha autoridad le delegué. Demasiado. Entre todos los actos de promiscuidad y de inmoralidad sexual, pude haber sido contaminado de sida, de cualquier enfermedad venérea, sífilis, gonorrea, para usted de contar. Y pude haber muerto, pero las misericordias de Dios fueron grandes para mí. El texto dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Él quiso tener misericordia de mí. Dios hace excepción y excepción de personas, no. Y lo digo por lo que voy a decir. Pero conozco de quienes no. De quienes murieron contaminados de sida porque jugaron. Le delegaron autoridad a Satanás. Y Satanás lo destruyó. Satanás les hizo un seguimiento. Satanás te inspecciona, te seduce y te invade. Satanás te inspecciona 24 horas al día. Vamos a hablar de eso. Sabe todo de ti. Sabe lo que lees, lo que oyes, lo que chateas, con quién escribes con tu celular. Puede poner pensamientos en tu mente. Él analiza los sitios que tú visitas. Él sabe todo. Por eso Pablo dijo, ni deis lugar al diablo. El término lugar del griego es topo. T-O-P-O, topo. De donde se deriva el término castellano topografía, que tiene que ver con el análisis y estudio de un terreno. O sea que el término topo que Pablo utilizó llevado al castellano es terreno. Esto indica que Pablo quiso decir fue ni deis terreno al diablo. Efesios capítulo 4 verso 27. Por eso te lo dije, Satanás no es bueno que lo dejes meter en tu terreno, pero tampoco es bueno que te metas en su terreno. En cuanto a la advertencia de Pablo, 2 cosas debemos aprender.
esta advertencia que Pablo nos da. Te lo repito, para que no se te olvide nunca. Persuádete de esta verdad del reino. Número 1, nunca le des terreno a Satanás porque te invade y te deja fuera. Te despropia. Y número 2, no te metas en su terreno porque pierdes toda autoridad y todo derecho sobre él. Y en vez de tú desatar el poder del Espíritu Santo para destruir sus obras, Satanás, con la autoridad que le estás delegando, va a desatar su poder y te va a destruir a ti. Te puede destruir a ti. Cuídate. No juegues. Satanás no está jugando la escuelita dominical, no está jugando el evangelio. Ese animal sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Y yo estoy altamente agradecido de parte del Dios eterno, del gran yo soy, de mi Padre eterno, de mi hermano Jesús, del Teantropos y del Espíritu eterno, que sin lugar a duda puso gente a interceder por mí para que me guardaran. Solo la eternidad, oiga, solo la eternidad es la que me va a decir el montón de gente que intercedieron por mí. Solo en la eternidad es que me voy a enterar las veces que los ángeles hicieron presencia y no me di cuenta para librarme de un atentado que Satanás puso, una emboscada que Satanás puso sobre mí o en contra de mí, porque le estaba delegando autoridad. Pero esa intercesión le dio derechos a Dios para que intercediera a mi favor, con todo y que estaba quebrantando principios de reino y principios universales. Ten cuidado. Voy a incluirme porque el que esté firme mire que no caiga. Tengamos cuidado. Y la otra limitación que Satanás tiene es que en la tentación está limitado. Oído, en la tentación está limitado. ¿De que usted está hablando, maestro? Bueno, cuando desglosemos a Satanás como tentador, porque vamos a entrar en ese tópico, voy a dar mejores detalles de la tentación y todo lo que implica y las limitaciones que Satanás tiene en el área de la tentación. Qué hermoso mensaje, qué verdad es el reino. De hecho, estoy pero muy contento, bastante contento, muy alegre. Wow. Señor, te doy gracias por esta palabra. Mi Padre eterno, gracias por esta palabra. Jesús, gracias por esta palabra. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Me ha servido de mucho. Me ha librado, me ha bendecido, me ha formado un carácter. Me ha llevado a ser un hombre útil para el reino. Me ha llevado a ser ascendido y promovido por mi Padre en el reino. Me ha llevado a ser una persona de confianza para Dios, para entregarme los valores del reino eterno. Me ha llevado a ser un canal de bendición en el fluir del Espíritu Santo a través de mí. Gracias. Detrás de estas cámaras, la Biblia dice que el texto sagrado, que es nuestro manual de instrucción, oído, el manual de instrucción, eso está aquí. No te lo dejes robar de Satanás, está aquí. Satanás trata de mentir la palabra de Dios en nosotros. No, Dios no miente. Dios es veraz, Dios es real, Dios es verdad. La mentira la mataron, la clavaron en la cruz y resucitó el tercer día, porque la verdad, te voy a decir, la verdad la clavaron en la cruz y resucitó el tercer día. La verdad nadie puede con la verdad. Repito, oiga esto,
La verdad la clavaron en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Y sabe qué dice el texto? Que para Dios nada es imposible. Y el texto dice, para el que cree, todo es posible. Es lo mismo. Dicho y expresado de diferentes formas, pero es lo mismo. Para Dios nada es imposible y para el que cree todo es posible. A ver. Persuádete en esta verdad de reino. Para el gran yo soy, el teantropos, el Dios hombre y la persona del Espíritu Santo, nada es imposible. Y para el que cree en ellos, en la fe, en lo que ellos han decretado y depositan la fe en esas verdades, ejercen la autoridad y utilizan la llave del reino, nada es imposible. Vamos a ejecutar la autoridad en la sanidad divina. Vamos. Detrás de estas cámaras, gentes enfermas, déjenme decirle que ya Dios, el gran yo soy, en la persona de Jesucristo, nos sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y esa sanidad se consumó en la resurrección y la está llevando a cabo la persona del Espíritu Santo, que está en mí, está en ti. Y si no eres hijo de Dios, pues Él puede emanar de mí para sanarte a ti. Estoy hablando primero con los que son hijos del Dios eterno, los regenerados. Los que tienen justicia, que tienen vida, que son regenerados, son hijos de Dios. Déjeme decirle que la enfermedad no le pertenece. Él se llevó todas nuestras enfermedades. Esto es una verdad de reino, una verdad verdadera, una verdad absoluta. Está en la Biblia, Tito. Está en el texto sagrado. Él se llevó todas nuestras enfermedades. Vamos. Todas se las llevó. Está escrito. Hace 2000 años fuiste sanado. No quedó ni una enfermedad para ti. Ni una. Se le llevó toda. Entonces, desde el punto de vista posicional, oído, posicional, fuimos sanos. Ahora falta que se haga una verdad en nosotros posesionalmente. ¿Cómo se hace una verdad en nosotros posesionalmente? Mediante la fe que depositamos en lo que está en el texto sagrado, y esa fe que depositamos en lo que está en el texto sagrado, que ya fue decretado, que mi sanidad fue un hecho, que fue llevada a la cruz del Calvario y fue consumado con la resurrección. Esa verdad se va a hacer una verdad en mí posesionalmente mediante la manifestación del poder del Espíritu Santo. Estoy hablando con los hijos de Dios. Estás arrastrando con una enfermedad que es una maldición. Déjame decirte que estás usurpando un lugar que no le pertenece. Yo fui sanado del mal de Chaga, una enfermedad que es transmitida por un tipo de mosca, la que llaman el chipo, Venezuela, por allá se da mucho. Y hace 35 años diagnosticaron el Chaga en mi sangre, no hay vida. La enfermedad es terminal, no tiene cura. Me tiré a morirme, noches fúnebres, lloré mucho. Adiós mundo cruel. Mi hijo pequeño, recién nacido, la descubren porque sacan mi sangre para transferírsela a José Rabiel, que también nació de 8 meses, casi se me muere, y descubren la enfermedad. Mis noches fueron fúnebres, lloré, porque muchas preguntas, interrogantes, confusiones, y escuché la voz de Jesús por el Espíritu. Me dijo, ¿le crees al diablo, te mueres? Me crees a mí y vives. Es una verdad lo que la ciencia médica dice, pero es una verdad relativa que está sujeta a cambio. Hay una verdad absoluta
que está en mi palabra, en el texto sagrado, en el manual de instrucción, en lo que yo te entregué, que es inspirada por mi espíritu, que dice que por mis heridas tú fuiste sano. José, hubo una inversión muy grande, desde el Getsemaní hasta la cruz, la resurrección. Yo sufrí mucho. Las trompadas, las flagelaciones, la corona, el cargar la cruz, los 120 latigazos que me dieron sobre mis espaldas, las burlas, los clavos que traspasaron mis muñecas y mis pies, mis tobillos. 6 horas en la cruz guindado con el impedimento de una respiración que me está ahogando. ¿Y sabes por quién lo hice, José? Por ti. Por ti. Pero en la cruz mi Padre puso toda tu enfermedad sobre mí. Toda. No dejó ni una. Toda. Mi Padre no dejó ni una enfermedad para probarte. No, no. Todas las puso sobre mí. Toda la maldición. Mi Padre me enfermó a mí para no enfermarte a ti. Mi Padre me hizo maldición para hacerte a ti una bendición, para nunca maldecir. Mi Padre me coronó de maldición porque la espina representa la maldición. Y me coronó de maldición para coronarte de bendición a ti. Mi Padre me puso la muerte para darte a ti vida. Mi Padre me abandonó en la cruz para nunca abandonarte a ti, hasta el punto que puso a morar en ti el Espíritu Eterno. Todo lo que mi Padre hizo en mí, lo hizo para no hacerlo contigo. Y estoy hablando contigo, hijo de Dios. Solo tienes que creer. Por sus heridas fuiste sanado. Es una verdad, es un hecho, consumado en la cruz del Calvario. Padre, yo no vengo a darte órdenes. No, no, no. Jesús, yo no vengo a darte órdenes, no. Espíritu Santo, lo mío no es darte órdenes, no. Pero sí quiero pedir, demandar, rogar lo que ya es nuestro. Señor, yo te mando y pido que lo que ya hiciste posicionalmente sea una verdad en ellos, posesionalmente como ha sido una verdad en mí. El centurión dijo, di la palabra y será hecho. Padre, esto no se trata de positivismo, solo de decir una palabra en fe y ellos van a ser sanos. Yo creo por lo que está escrito en el texto sagrado que ellos son sanos, Señor. Para ti nada es imposible y para el que cree todo es posible. Y tu espíritu va a ellos, tu espíritu que está en ellos porque son tus hijos, produce una implosión y se detona una sanidad en ellos. Y esa palabra que está escrita en el texto sagrado se hace una verdad en ellos. Y van a salir a testificar esa verdad, persuadidos. Hay mucho temor, mucha ansiedad, mucha duda, mucha incertidumbre en tu pueblo, Señor. Manifiéstate. Tú que no has aceptado el plan de salvación, te lo entrego. Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino, el único. Yo soy la verdad, no una verdad. Yo soy la vida, no una vida. Él es el único. Y nadie va al Padre si no es por Él. Acepta el plan de salvación.
mediante la persona de Jesucristo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo acepto el plan de salvación. Acepto que eres el único camino, que eres la única verdad y la única vida para llegar al Padre. Pido perdón por los pecados que he cometido. Y pido, Señor, que me saques del estado de condenación en la que estoy y que quites de mí la simiente satánica que es el pecado y la naturaleza satánica que es la muerte, y pongas en mí mediante tu espíritu la naturaleza, la simiente divina que es la justicia y la naturaleza divina que es la vida. Hazme tu hijo, Señor. Perdóname. Y gracias por haberte aparecido en mi camino a través de este mensaje. Muchas gracias. Consejo a los que se acaban de hacer esta oración, nacieron de nuevo, está la justicia y la vida en ustedes, son regenerados, son hijos de Dios. Uno, búsquese una Biblia, léala. Y todos búsquese un lugar donde congregarse a alguien que le pueda ayudar a usted a estudiar las Escrituras. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.